Buscar en primer lugar el reino de Dios no es una invitación religiosa, es una instrucción sobre conciencia creadora. Cuando Jesús pronunció esas palabras, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No estaba hablando de un lugar geográfico, ni de una institución espiritual, ni de un premio después de la muerte. Estaba revelando una ley interna, una estructura invisible que gobierna la manifestación. El reino no es un territorio, es un estado de conciencia. Y buscarlo primero significa ordenar tu mundo interior antes de intentar cambiar el exterior. La mayoría de las personas intenta transformar sus circunstancias sin transformar su percepción. Intentan atraer prosperidad mientras internamente sienten miedo. Intentan construir abundancia mientras su identidad aún está anclada en la escasez. Y esa contradicción crea fricción. Jesús no enseñó persecución, enseñó alineamiento. El reino como conciencia creadora es la comprensión de que todo lo visible nace de lo invisible, que la realidad externa es una proyección de un estado interno sostenido con coherencia, que aquello que sostienes como verdad en tu interior termina organizando la experiencia que llamas vida. Buscar primero el reino significa entrar en ese centro silencioso donde no hay ansiedad por el mañana, donde no existe comparación, donde la identidad no depende de resultados externos. Un regreso a la fuente interna. Cuando Jesús hablaba del reino, hablaba de algo presente, decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. No dijo estarán, no dijo llegará, dijo está. Eso cambia todo, porque si el reino está dentro, entonces la provisión no comienza fuera. Comienza en la conciencia. La conciencia creadora no opera por esfuerzo desesperado. Opera por coherencia vibracional. Lo que eres por dentro determina lo que experimentas por fuera. No como castigo ni recompensa, sino como reflejo. Si internamente te percibes como alguien que lucha, tu realidad confirmará lucha. Si internamente te percibes como alguien sostenido, tu experiencia comenzará a reorganizarse alrededor de esa certeza. Jesús no vino a fundar miedo. Vino a despertar identidad. Cuando decía no os preocupéis por el mañana, no promovía irresponsabilidad. Señalaba un estado donde la mente deja de anticipar carencia porque la conciencia ya está alineada con la fuente. Buscar el reino primero significa estabilizar tu interior antes de reaccionar al exterior. Significa dejar de buscar validación en circunstancias y comenzar a construir desde convicción interna. La conciencia creadora funciona así: lo que contemplas con emoción sostenida, lo que afirmas con identidad firme, lo que aceptas como posible para ti, comienza a tomar forma. Pero aquí está la revelación profunda. No se trata de visualizar cosas, se trata de transformarte en el tipo de conciencia que naturalmente las expresa. Jesús multiplicó los panes no desde pánico, sino desde certeza. Antes del milagro hubo gratitud. Antes de la expansión hubo reconocimiento. Eso es conciencia creadora en acción. La mayoría intenta manifestar desde necesidad. El reino se activa desde plenitud, y esa es la inversión radical que pocos comprenden. Cuando buscas primero el reino, no estás pidiendo cosas, estás estableciendo identidad. Estás recordando quién eres más allá del miedo heredado, más allá de la narrativa de escasez que el mundo repite. El reino como conciencia creadora es el espacio interno donde sabes que no estás separado de la fuente, donde comprendes que la provisión no es un evento externo, sino una consecuencia de alineación. Buscarlo primero implica disciplina interior. Implica observar pensamientos, cuestionar creencias, soltar interpretaciones limitantes. Implica reconocer que muchas veces no es la realidad la que te limita, sino la interpretación que haces de ella. Jesús hablaba en parábolas porque la conciencia no se impone. Se revela cuando decía que el reino es como una semilla. Estaba describiendo el proceso interno de creación. Una idea plantada en la conciencia, sostenida con fe, protegida del miedo, termina creciendo inevitablemente. Pero si plantas duda, cosechas contradicción en sí, plantas culpa, cosechas sabotaje en sí, plantas convicción, cosechas expansión. Buscar primero el reino es elegir conscientemente qué estás sembrando dentro de ti. Es preguntarte, ¿desde qué estado estoy viviendo? ¿Desde supervivencia o desde confianza? ¿Desde carencia o desde suficiencia? ¿Desde comparación o desde propósito? La conciencia creadora no responde a palabras vacías. Responde a estados internos consistentes. Por eso Jesús insistía en la fe, no como creencia ciega, sino como certeza interna antes de la evidencia. La fe es la estabilización del reino en tu interior, es mantener la visión cuando el entorno aún no refleja cambio. Cuando la conciencia se estabiliza, la realidad comienza a reorganizarse, no siempre de forma inmediata, no siempre de la manera que el ego espera, pero inevitablemente. Buscar primero el reino es aceptar que tu mundo interior es la raíz, que tus pensamientos repetidos son semillas, que tu identidad es arquitectura. Y cuando esa arquitectura cambia, todo lo que construyes sobre ella cambia también. El error no ha sido desear prosperidad. El error ha sido buscarla fuera sin despertar dentro. El reino no compite con la abundancia material.
la ordena, la armoniza, la libera del miedo. Porque cuando la conciencia está alineada, el dinero deja de ser símbolo de supervivencia y se convierte en herramienta de expresión. Buscar primero el reino es convertirte en causa en lugar de vivir como efecto. Es dejar de reaccionar al mundo y comenzar a influirlo desde tu estado interno. Es recordar que la verdadera autoridad no viene de lo que posees, sino de lo que eres. Y cuando sabes quién eres, la realidad ya no te domina. Comienza a responderte. Si el reino es conciencia creadora, entonces debemos comprender que lo bloquea. Porque si Jesús afirmó que el reino está dentro de nosotros, pero nuestra experiencia cotidiana no refleja plenitud, provisión ni expansión, la pregunta no es dónde está el reino, sino que está cubriéndolo. Lo que lo cubre es programación. Durante años hemos aprendido a vivir desde el miedo al mañana. Hemos sido entrenados para anticipar pérdida antes que posibilidad. Nos enseñaron a reaccionar antes que a crear. Y así, la mente se convirtió en un mecanismo de defensa, no en un instrumento de manifestación. Buscar primero el reino implica reeducar la conciencia. Implica reconocer que muchos pensamientos que consideras realistas son en realidad repeticiones heredadas, frases escuchadas en la infancia, narrativas familiares, interpretaciones culturales sobre el dinero, el éxito, el valor personal, y esas narrativas, repetidas sin cuestionamiento, forman identidad. Jesús hablaba con una seguridad que desconcertaba a quienes lo escuchaban. No hablaba como quien duda, no hablaba como quien teme quedarse sin recursos, hablaba como alguien anclado en una fuente inagotable. Esa es la diferencia. No es lo que decía únicamente, es desde dónde lo decía. La conciencia creadora no se activa con información, sino con posicionamiento interno. Cuando Jesús decía yo y el Padre uno somos, estaba describiendo una unificación de identidad con la fuente. No separation. No distancia en unidad. Al buscar primero el reino es recordar esa unidad. Mientras te percibas separado de la fuente, vivirás intentando conseguir. Cuando te percibes conectado, comienzas a expresar, y esa diferencia cambia completamente la forma en que te relacionas con la vida. El miedo surge cuando crees que dependes exclusivamente de circunstancias externas, cuando piensas que tu seguridad está determinada por factores que no controlas, cuando tu estabilidad emocional está atada a números, opiniones o resultados. Pero la conciencia creadora funciona desde adentro hacia afuera. Si tu estado interno es inestable, tu experiencia será inestable. Si tu estado interno es firme, incluso en medio de desafíos, tu realidad tenderá a reorganizarse hacia coherencia. Buscar primero el reino es entrenar tu mente para permanecer en convicción cuando el entorno aún no muestra evidencia. Eso no es negación, es liderazgo interior. Jesús no negó las tormentas, caminó sobre ellas. No negó la escasez, multiplicó en medio de ella, no negó el peligro. Permaneció en propósito aun cuando fue incomprendido. La conciencia creadora no ignora la realidad, la trasciende desde un estado superior de percepción. Y aquí aparece algo crucial. Muchos intentan manifestar sin transformar su autoimagen. Visualizan abundancia pero internamente se sienten insuficientes. Afirman prosperidad pero se perciben indignos. Desean expansión, pero temen sobresalir. Esa incoherencia bloquea el flujo, porque la identidad siempre gana sobre la intención. Si internamente te defines como alguien que lucha, tu mente buscará pruebas de lucha. Si te defines como alguien limitado, tus decisiones confirmarán límites. Buscar primero el reino significa redefinir quién eres en relación con la fuente. No eres un ser aislado intentando sobrevivir en un universo hostil. Eres conciencia participando en un campo creativo. Cuando Jesús hablaba de la fe que mueve montañas, no estaba hablando de magia externa. Hablaba de una convicción interna tan sólida que reorganiza la percepción y, por consecuencia, la acción. Y la acción coherente produce resultados diferentes. La conciencia creadora no elimina el movimiento. Lo alinean. Cuando tu mente deja de operar desde pánico, tus decisiones se vuelven más claras. Cuando tu identidad deja de estar basada en carencia, eliges oportunidades que antes habrías rechazado por miedo. Poco a poco la experiencia cambia. Pero hay algo aún más profundo. Buscar primero el reino no es una práctica momentánea, es una prioridad constante. Es elegir cada día regresar al centro antes de reaccionar. Es observar tus pensamientos y preguntarte, ¿esto nace del miedo o del reino? Si nace del miedo, detente. Si nace del reino, avanza. La conciencia creadora requiere vigilancia interior, no para controlar, sino para dirigir. Jesús hablaba de pureza de corazón porque el corazón representa intención, y la intención determina dirección. Si tu intención está contaminada por comparación, tu experiencia estará contaminada por ansiedad. Si tu intención está anclada en propósito, tu experiencia tenderá a alinearse con expansión. Buscar primero el reino es limpiar la intención. Es dejar de desear desde la necesidad y comenzar a crear desde plenitud. Porque cuando creas desde necesidad, el objeto deseado se convierte en símbolo de supervivencia. Pero cuando creas desde plenitud, se convierte en expresión.
y la expresión fluye. La supervivencia se tensiona. La conciencia creadora no opera bajo presión constante. Opera desde estabilidad interna. Eso no significa que no habrá desafíos. Significa que tu respuesta ya no estará gobernada por el miedo. Cuando el reino se convierte en tu referencia principal, las circunstancias dejan de definirte. Empiezas a verlas como escenarios temporales, no como identidad permanente. Y ahí ocurre algo poderoso. La ansiedad comienza a disminuir. La comparación pierde fuerza. La necesidad de aprobación externa se debilita. Porque tu centro ya no está afuera, no está dentro. Buscar primero el reino es recuperar ese centro. Es reconocer que la creación no comienza cuando consigues algo. Comienza cuando decides quién eres. Y cuando esa decisión se vuelve constante, tu realidad deja de ser accidente. Se convierte en reflejo. Ahora escucha con atención, porque aquí está la integración de todo. Buscar primero el reino no es una teoría para contemplar, es una decisión para encarnar. Si el reino es conciencia creadora, entonces cada pensamiento que sostienes es una instrucción. Cada emoción que repites es una siembra. Cada palabra que afirmas sobre ti mismo es arquitectura invisible. Y Jesús lo sabía. Por eso insistía tanto en el corazón, en la fe, en la intención, porque entendía que el mundo externo es maleable cuando el mundo interno está alineado. Buscar primero el reino es hacer una pausa antes de reaccionar. Es preguntarte, en medio de cualquier situación estoy respondiendo desde el miedo o desde la conciencia del reino. Si respondes desde el miedo, repites el pasado. Si respondes desde el reino, comienzas a crear el futuro. Aquí está el punto decisivo. No puedes servir a dos estados al mismo tiempo. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Y esto va más allá de una advertencia moral. Es una ley psicológica y espiritual. No puedes vivir dividido entre escasez y abundancia. No puedes declarar confianza mientras internamente alimentas temor. No puedes buscar el reino mientras tu atención está completamente absorbida por la ansiedad. Aquello a lo que das tu atención dominante se convierte en tu señor. Si tu atención dominante es el miedo gobierna tus decisiones. Si tu atención dominante es el reino, la conciencia creadora gobierna tu experiencia. Por eso buscar primero el reino significa darle prioridad absoluta a tu estado interno. Antes de revisar números, revisa tu mente. Antes de reaccionar a noticias, revisa tu percepción. Antes de tomar decisiones importantes, regresa al centro, respira, siente tu cuerpo por un momento. Imagina que dentro de ti existe un punto de quietud que no depende de circunstancias. Un espacio donde sabes que eres sostenido, donde no necesitas demostrar nada para tener valor. Ese punto es el reino, no lo inventas. No reconoces. Cuando Jesús hablaba con autoridad, era porque hablaba desde ese punto. No necesitaba aprobación externa para validar su identidad. No necesitaba evidencia inmediata para sostener su certeza. Y eso es lo que transforma la realidad. La mayoría espera sentir seguridad después de que las cosas mejoren. Pero el reino funciona al revés. Primero eliges seguridad interior. Luego la experiencia comienza a alinearse con esa elección. Primero eliges confianza, luego la vida te responde con escenarios donde esa confianza puede expresarse. Buscar primero el reino es elegir conscientemente el estado desde el cual vivirás, incluso cuando el entorno aún no haya cambiado. Eso es madurez espiritual. Eso es liderazgo interno. Y cuando ese liderazgo se vuelve constante, algo comienza a cambiar de manera casi imperceptible al principio. Tus palabras se vuelven más firmes, tus decisiones más claras, tu energía más estable. Tu presencia más magnética, porque la conciencia creadora no grita ni radia cuando el reino se convierte en tu prioridad. El dinero deja de ser una obsesión y comienza a ser una consecuencia. Las oportunidades dejan de parecer accidentes y comienzan a parecer sincronías. Las relaciones dejan de ser casualidades y comienzan a ser alineamientos. No porque estés forzando resultados, sino porque estás viviendo desde causa y no desde efecto. Ahora entiende esto profundamente. Buscar primero el reino no significa ignorar el mundo material. Significa gobernarlo desde adentro. El reino ordena. La ansiedad desordena. El reino clarifica, el miedo confunde. El reino expande, la escasez contrae. Y cada día tienes la oportunidad de elegir cuál de estos estados será tu punto de partida. No necesitas esperar una señal externa. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas aprobación, solo necesitas coherencia. Coherencia entre lo que dices creer y lo que realmente sostienes en tu interior. Si este mensaje está despertando algo en ti, es porque reconoces esa verdad. Y cuando una verdad es reconocida, comienza a activarse. Permanece en esa activación. Permite que esta comprensión no sea solo inspiración momentánea, sino práctica diaria. Regresa al reino cada mañana antes de comenzar tu jornada. Observa tus pensamientos. Ajusta tu enfoque, reafirma tu identidad como conciencia creadora. Y si este tipo de revelaciones resuena contigo, si deseas seguir profundizando en enseñanzas que despiertan la mente y expanden la conciencia, suscríbete a este canal. Aquí no repetimos dogmas,
Exploramos significados. Deja un comentario compartiendo qué parte de esta comprensión transformó más tu percepción. Tu reflexión puede abrir claridad en alguien más, y si este mensaje te aportó valor, deja tu like como señal consciente de apoyo a este espacio donde investigamos, cuestionamos y revelamos. Porque cuando una comunidad busca primero el reino, la conciencia colectiva también se eleva. Recuerda siempre, no estás buscando algo fuera de ti. Estás recordando quién eres, y cuando el reino se vuelve tu prioridad, la realidad comienza a obedecer.